Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la última clase de química. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el benceno. El benceno es el elemento más importante o más representativo en la química orgánica. Su representación es por medio de un hexágono. ¿Sí? Acá es el hexágono. Entonces, en este hexágono nosotros tenemos eh, hidrógenos alrededor, 6 hidrógenos. ¿Sí? Entonces tenemos acá este hexágono y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, que era la representación como veíamos antes. Entonces nosotros tenemos aquí 6 carbonos. ¿Sí? Y se representa también así como el hexágono y las líneas intermitentes internas o el hexágono y una circunferencia en el centro. Y esta es la forma de la molécula. Entonces en el centro tenemos 6 carbonos con enlace doble entre ellos y tenemos los hidrógenos alrededor. Entonces su fórmula es C6H6 y otro nombre que recibe es el benzol. ¿Sí? Entonces, el benceno es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular C6H6. Originalmente a él y sus derivados se le denominan compuestos aromáticos debido al olor característico que poseen. En el benceno cada átomo de carbono ocupa el vértice del hexágono regular. Aquí está. ¿Sí? Aparentemente 3 de las 4 valencias de los átomos de carbono se utilizan para unir átomos de carbono contiguos entre sí. Voy a achicar el cuadro para que se vea más grande la letra. Ahí está, ahí se ve ya la letra un poquitico más grande para que se pueda leer allá también. Aparentemente 3 de las 4 valencias de los átomos de carbono se utilizan para unir átomos de carbono contiguos entre sí, y la cuarta valencia con el átomo de hidrógeno. Según las teorías modernas sobre los enlaces químicos de los 4 electrones de la capa de valencia del átomo de carbono, 3 se utilizan directamente para formar los enlaces covalentes típicos, 2CC y CH. Y el cuarto se comparte con los de los otros 5 átomos de carbono, obteniéndose lo que se denomina la nube pi, que contiene en diversos orbitales los 6 electrones. ¿Sí? Acá hay otras cosas importantes, las propiedades químicas, solubilidad en agua 1.79, momento dipolar 0D, compuestos relacionados, hidrocarburos, el ciclohexano, el naftaleno. Bueno, acá entonces la NF, la nomenclatura, ¿sí? En la química es un rombo con color azul 2, 3 y 0, ¿sí? Entonces acá hay algunas de las aplicaciones del benceno. Entonces seguimos acá. El benceno es un líquido incoloro y muy inflamable de aroma dulce que debe manejarse con sumo cuidado debido a su carácter cancerígeno, con un punto de fusión relativamente alto. El benceno se usa en grandes cantidades en los Estados Unidos. Se encuentra en la lista de los 20 productos químicos de mayor volumen de producción. Algunas industrias usan el benceno como punto de partida para manufacturar otros productos químicos usados en la fabricación de plásticos, resinas, nylon y fibras sintéticas, como lo es el Kevlar y cientos de polímeros. O sea, se podría decir que es la base para los polímeros. También se usa benceno para hacer ciertos tipos de gomas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y pesticidas. Los volcanes e incendios forestales constituyen fuentes naturales de benceno. El benceno también es un componente natural del petróleo crudo, gasolina y humo de cigarrillo. Se suele mostrar en términos de estructura de Lewis como un hexágono plano e indeformable, carente
de tensiones de anillo, o sea, transanulares, en cuyos vértices se encuentra el átomo de carbono con 3 dobles enlaces y 3 enlaces simples en las posiciones alternas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 5, 3, 4, 5 o bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y acá se ven los dobles enlaces, veanlos. 1, 2, hay doble enlace, entonces acá miramos arriba, mírenlo. 1, 2. Bueno, esta estructura diferiría de la de Bronsted y Lowry. Hay que resaltar que acorde a los resultados de la espectrometría infrarroja, el benceno no posee ni simples ni dobles enlaces, sino un híbrido de resonancia entre ambos, de distancia de enlace promedio entre doble y triple, 1.4 Armstrong aproximadamente. Acordémonos que Armstrong es 10 a la menos 9. Estos resultados coinciden con la previsión de TOM o la teoría de orbitales moleculares, que calcula una distribución de 3 orbitales entrelazantes totalmente ocupados. A esta especial estabilidad se le llama aromaticidad y a las moléculas, iones o no estables o intermedios de reacción se les llama aromáticas. Bueno, ahora vamos a mirar los aldehídos. Aldehídos y cetonas. Entonces dice aquí aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres. Vimos nosotros estamos viendo la química del carbono, ya habíamos visto algunos aldehídos, algunas cetonas, ya vimos lo que son alcanos, alquenos, alquinos, y vamos ahorita a hablar algo sobre el grupo carbonilo, que pues ya hemos hablado sobre ellos, pero vamos a hablar un poquito hoy otra vez. Bueno, bueno, entonces tenemos acá el átomo de carbono del grupo carbonilo posee hibridación sp2. De esta forma, este y los tres átomos unidos a él se encuentran en el mismo plano. Los ángulos de enlace entre los tres átomos enlazados son los que se esperan de una estructura trigonal planar. Miden cerca de 120 grados. Entonces acá tenemos, miren, tenemos el formaldehído, que fue el primer plástico que existió. Entonces tenemos acá nuestro formaldehído. Entonces, las personas que de pronto tienen radios de esos viejos o televisores viejos, el formaldehído era ese plástico negro que tenían los botones del televisor o los botones del radio, ¿sí? Ya el formaldehído viene del formol. ¿Sí? Entonces, el formaldehído es un CH2O. ¿Sí? Acá lo tenemos, un doble enlace entre el carbono y el oxígeno y enlaces simples con los hidrógenos. Y el átomo forma aproximadamente 120 grados, acá se ve 121.7 y aquí 116.5.
el acetaldehído, que es acetato, la acetona, muy utilizada para limpiar las uñas. La acetona es volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que se evapora fácilmente. El átomo del grupo carbonilo tiene una carga parcial positiva considerable. El oxígeno del carbonilo posee una carga parcial negativa considerable. Esta distribución de cargas se debe a la contribución que hace el átomo electronegativo de oxígeno a la resonancia de la segunda estructura que aparece aquí como significativa. Dos aspectos notables del grupo carbonilo son su geometría y su polaridad. El grupo carbonilo y los átomos unidos a él se disponen en el mismo plano. Entonces tenemos acá nuestro carbono con doble enlace hacia el oxígeno y tiene un radical y tiene otro, y entre ellos forman todos 120 grados. ¿Verdad? El promedio de la longitud del doble enlace del carbono y el oxígeno de 122 picómetros. Pico es 10 a la menos 12. En los aldehídos y cetonas es de 122 picómetros. Es significativamente más corto que la longitud del enlace simple CO de 141 picómetros en alcoholes y ésteres. Debido a la alta electronegatividad del oxígeno, la densidad electrónica en ambos componentes, sigma y pi, del doble enlace carbono-oxígeno está desplazada hacia el oxígeno. El grupo carbonilo está polarizado, de manera que el carbono es positivo y el oxígeno es parcialmente negativo. Miren, está polarizado.
En términos de resonancia, la deslocalización electrónica del grupo carbonilo se representa por las contribuciones de dos formas principales de resonancia. Entonces tenemos aquí el carbono con el oxígeno en la parte A, ¿sí? Y tenemos carbono con oxígeno también en la parte B. Estas dos formas, A, que tiene un enlace covalente más y que evita la separación de las cargas positivas y negativas que caracteriza a B, es la que mejor se aproxima al enlace del grupo carbonilo. Los efectos estructurales sobre la estabilidad del grupo carbonilo son factores importantes en las reactividades relativas. Los compuestos oxigenados que contienen el grupo carbonilo son aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Los aldehídos y las cetonas se caracterizan por la presencia de un grupo acilo, o sea, RCO, un radical CO para la unión, enlazado o bien un hidrógeno o bien a otro carbono. Los aldehídos son compuestos de fórmula RCOH y las cetonas RCOR', o sea, dos radicales al lado y lado del CO. Entonces, RCOH son los aldehídos y RCOR son las cetonas. Los aldehídos y las cetonas se encuentran entre los compuestos más comunes en la naturaleza y la industria química. En la naturaleza, una buena parte de las sustancias necesarias para los organismos vivos son aldehídos o cetonas. En la industria química se producen variedades sencillas de ambos en grandes cantidades para utilizarlas como disolventes y materias primas a fin de preparar muchos otros compuestos. El uso de cetona como disolvente industrial se encuentra muy difundido. El formaldehído se sintetiza en la industria por medio de la oxidación catalítica del metanol. La presencia de un grupo carbonilo hace a los aldehídos y cetonas bastante polares. Por ejemplo, sus momentos dipolares moleculares son sustancialmente mayores que los de los compuestos comparables que contienen dobles enlaces. C, doble enlace con C, carbono con carbono. Entonces acá tenemos 1-buteno. Acá esto ya lo habíamos visto cuando vimos la nomenclatura de la química orgánica. Entonces acá tenemos 1-buteno. Buteno son 4 carbonos. ¿Sí? Propanal, prop, son 3. Momento dipolar, entonces acá muestran el momento dipolar. El enlace en el formaldehído puede describirse de acuerdo con un modelo de hibridación sp2, análogo al del etileno. Un carbonilo cetónico tiene dos grupos alquilo, dadores de electrones que contribuyen a su estabilización, mientras que un aldehído contiene solo uno. Los efectos estructurales sobre la estabilidad del grupo carbonilo son factores importantes en las reacciones relativas de aldehídos y cetonas. Ácidos y ésteres. Los ácidos carboxílicos, compuestos de fórmula RCOOH, ¿sí?, constituyen una de las clases de compuestos orgánicos que se encuentran más frecuentemente. Muchos productos naturales son ácidos carboxílicos o derivados de ellos. La importancia de los ácidos carboxílicos se magnifica cuando nos damos cuenta de que son los compuestos precursores de un gran grupo de derivados que incluyen a los ésteres, amidas, cloruros de acilo y anhídridos de ácido. Debido a que el grupo funcional ácido carboxílico se relaciona estructuralmente con cetonas y alcoholes, cabe esperar que algunas de sus propiedades parezcan conocidas. Al igual que las cetonas, el carbono carboxílico tiene hibridación
sp2, por lo que los grupos de ácido carboxílico son planares, con ángulos de valencia C, C, O y OCO de unos 120 grados. Acá vemos un ejemplo de la gráfica que estamos hablando. Entonces, como los alcoholes y los ácidos carboxílicos están asociados fuertemente entre ellos por medio de enlaces de hidrógeno, en su mayor parte los ácidos carboxílicos existen como dímeros. O sea, tenemos polímeros y los ponemos entre dos. ¿Sí? Dímeros cíclicos unidos por dos enlaces de hidrógeno. Acá están los dímeros. Dos enlaces de hidrógeno. Dímero de ácido acético. Ahí está. En términos de resonancia, la conjugación de oxígeno hidroxílico con el grupo carbonilo se representa como, aquí está, vean, C, C, O, OH. Esos son los ácidos, los ésteres también. Y acá tenemos, se convierte en C, O, se acabó el enlace que había acá, véanlo, pero quedó cargado negativo, OH. Entonces, bueno, y entonces seguimos acá. Dice acá, la donación del parte, allí yo les dejo quietico como para que ustedes vayan mirando lo que estamos leyendo, ¿no? La donación del par de electrones sin compartir del grupo hidroxilo hace al grupo carbonilo menos electrófilo que el de un aldehído o una acetona. Los ésteres, entonces vamos a mirar qué son los ésteres. Bueno, discúlpenme que hay una pequeña interrupción. Bueno, entonces tenemos los ésteres compuestos de fórmula RCOOR, o sea, radical, un COO y un R, así es como se identifican los ésteres, ¿sí? Habíamos visto ahí atrás la acetona, los aldehídos, ¿no? Entonces vamos, después podemos ir mirando el video, por eso le agrandé la letra, para que podamos ponerle pausa y podemos leer lo que dice allí. ¿Listo? Entonces los ésteres compuestos de fórmula RCOOR están entre los compuestos naturales más diseminados. Miren, acá está. Este es un radical COO y el otro radical. ¿Sí? Entonces se llama butanoato de metilo. Del de las piñas, dice acá. ¿Sí? O sea, se encuentran las piñas. Véalo. Butanoato, porque es 1, 2, 3, 4 de metilo. Y este se llama acetato de isopentilo, el de los plátanos, dice acá. ¿Sí? Me adelanté un poquito. Y este es el de la grasa.
Las cadenas R con C1117, véalos. Son ésteres. Entonces los ésteres compuestos están, bueno, ya habíamos mirado lo de diseminados. Muchos ésteres sencillos son líquidos de olor agradable que originan los olores fragantes de los frutos y las flores. Por ejemplo, el butanato de metilo se encuentra en el aceite de piña y el acetato de isopropilo es un constituyente del aceite de plátano. El enlace éster también se halla en las grasas animales y en muchas moléculas de importancia biológica. Miren, por ejemplo, acá tenemos un benceno. ¿Sí? Por eso era que yo les decía que era importante mirar qué era el benceno, porque en la química orgánica se ve muchísimo el benceno, se ve muchísimas veces. La industria química utiliza ésteres para una diversidad de propósitos. El acetato de etilo, por ejemplo, es un disolvente común en los removedores de barnices de uñas. Por eso hablábamos de la acetona, ¿no? La acetona debilita las uñas para limpiar el barniz, o sea, el esmalte. Los talatos, se coloca una F pero no se pronuncia. Los talatos de dialquilo se emplean en los llamados plastificantes para conservar los polímeros y evitar que se vuelvan quebradizos. Aquí está el talato dibutílico, es un plastificante. Entonces está el benceno, ¿sí? Y acá entonces tenemos un COO radical y radical. Y acá COO radical y radical, que era lo que decía aquí arriba. Volvemos a mirar aquí arriba, vea. COO radical a un lado y radical al otro. Entonces acá miramos, ¿sí? Acá tenemos COO radical radical, ¿sí? COO radical y radical. Y acá entonces tenemos el benceno, que sería un radical, y entonces está doble. Por eso se llama talato di, porque tiene dos, 1 y 2. Dibutílico, 1, 2, 3, 4. Ahí está el 4 que es el butilo, but. ¿Mm? Es un plastificante. Ahora, el grupo carbonilo de un éster está más estabilizado que el de un anhídrido, dado que los dos grupos acilo de un anhídrido, perdón, bueno, gracias. El grupo carbonilo de un éster está más estabilizado que el de un anhídrido, dado que los dos grupos acilo de un anhídrido compiten por el par de electrones libres del oxígeno. Cada carbonilo está menos estabilizado que el único grupo carbonilo de un éster. Entonces acá tenemos, mire, COO, radical a este lado y radical a este lado, éster. Es más efectiva que el anhídrido, que es este. COO también, y con doble enlace COO. Un radical a un lado y radical al otro. Los ésteres se estabilizan por resonancia en aproximadamente la misma extensión que los ácidos carboxílicos, pero no tanto como las amidas. Bueno, entonces hemos dado por terminado nuestro tema de la química. Muchas gracias por haber participado en nuestra clase y los espero mañana. Mañana haremos comienzo a la clase de física. Y terminaremos entonces, como les había dicho, con el tema de las ciencias naturales, ¿sí? Que es el área compuesta por biología, química y física.
Mañana comenzamos con física. Entonces, muchísimas gracias por participar. Dios los bendiga. Hasta luego.